Francia, 1917. El amanecer caía como una capa gris sobre el hospital de campaña, y el aire cargado de humedad hacía que cada respiración oliera a metal, a queroseno y a desinfectante barato. En medio de ese silencio tenso que se instala entre bombardeos, un grupo de camilleros apareció a la entrada de la carpa principal cargando un bulto envuelto en mantas militares. No hablaban, no miraban a nadie. Dejaron la camilla allí, como quien deposita un enigma en manos de otro, y se alejaron sin esperar preguntas. El cirujano Antoine Mercier levantó la mirada desde sus notas. Tenía 48 años, pero la guerra había excavado surcos en su rostro que ningún espejo podía ignorar. Había visto infecciones que devoraban tejido en horas. Había visto fracturas que convertían huesos en polvo. Había visto cuerpos que respiraban solo por obstinación. Pero algo en la forma en que los camilleros habían dejado al paciente le provocó una inquietud difícil de nombrar. Caminó hacia la camilla con lentitud medida. Cuando retiró la primera capa de manta, comprendió por qué. El tórax del hombre estaba colapsado, no destruido, pero hundido como si las costillas hubieran cedido hacia adentro. La piel estaba intacta, sin laceraciones visibles. Cada respiración era un susurro seco, un movimiento mínimo, apenas suficiente para afirmar que seguía vivo. Pero lo más extraño era el corazón, porque, contra toda lógica fisiológica, seguía latiendo con un ritmo casi ceremonial. No era el corazón frenético de un cuerpo luchando por oxígeno. No era el latido desordenado del shock traumático. Era un pulso lento, deliberado, como si hubiera decidido economizar cada latido para extender una vida que ya no debería existir. Mercier apoyó dos dedos en el hueco clavicular, buscando la carótida. El pulso estaba ahí, firme, demasiado firme para un cuerpo en esa condición. La respiración, en cambio, era apenas perceptible, un contraste imposible. Un cuerpo que insistía en sostener lo que el aire no podía alimentar. No puede ser, murmuró, no como duda, sino como diagnóstico. Los dos asistentes se acercaron en silencio. Nadie quería ser el primero en preguntar cómo ese hombre estaba vivo. Mercier abrió la camisa del uniforme con delicadeza extrema. El esternón había cedido hacia adentro, comprimiendo algo vital. Pero no había sangre visible. No había heridas abiertas. Era como si la fuerza hubiera golpeado directamente la estructura interna sin dejar rastro superficial. Como si la estructura interna se hubiera reorganizado en silencio, sosteniendo lo estrictamente necesario para que la vida se aferrara de cualquier manera posible. Como si el cuerpo hubiera tomado decisiones autónomas antes de que llegara cualquier intervención médica. Toracotomía, susurró uno de los asistentes. Mercier sabía que era la única opción, pero operar un tórax en ese estado, con instrumentos improvisados, sin luz adecuada, sin ventilación artificial, era casi una sentencia de muerte. Casi, porque el corazón seguía latiendo. Y ese latido era un llamado, no una súplica, sino un desafío. Observó nuevamente al paciente, los labios apenas morados, las extremidades frías pero no cianóticas, los ojos cerrados pero con movimiento ocular rápido bajo los párpados. Signos de que, contra toda lógica, ese hombre no se había rendido. Y si el cuerpo no se rendía, él tampoco podía hacerlo. Mercier ordenó preparar el quirófano improvisado. La carpa quirúrgica era una caja de sombras interrumpida apenas por dos lámparas de queroseno. Las paredes de lona temblaban con el viento. El silencio era absoluto, roto apenas por el sonido metálico de los instrumentos siendo esterilizados. El paciente fue colocado sobre la mesa quirúrgica con cuidado extremo. Cada movimiento podía ser el último.
Respiraba con más esfuerzo ahora, como si su cuerpo percibiera la proximidad de la intervención. Mercier observó la caja torácica. No había simetría. El lado izquierdo apenas se movía. El derecho hacía un esfuerzo desproporcionado. Neumotórax. O algo peor. Algo que no aparecía en ningún manual. Tomó un estetoscopio rudimentario. Colocó el extremo sobre el tórax izquierdo. Silencio. Ningún aire entrando. Ningún aire saliendo. El pulmón estaba colapsado, retraído, inactivo. Movió el estetoscopio hacia el lado derecho. Ahí había sonido. Respiración superficial, trabajosa. Un pulmón intentando hacer el trabajo de dos. Pero el corazón seguía su ritmo determinado. Un tambor tranquilo en medio de una sala que ya había aceptado la derrota. Mercier decidió liberar espacio para que los pulmones pudieran expandirse. No era una cirugía en el sentido académico. Era una súplica al cuerpo para que colaborara. Una negociación entre bisturí y biología. Señaló al asistente para que sostuviera la lámpara más cerca. Y entonces el paciente hizo algo que dejó a todos inmóviles. Levantó el brazo. No fue un espasmo. No fue un reflejo involuntario. Fue un movimiento leve, lento, intencional, como si quisiera comunicar algo, como si supiera que estaba a punto de atravesar un umbral. Su mano se elevó apenas unos centímetros, temblando por el esfuerzo, pero sosteniéndose en el aire con una determinación que contradecía su estado crítico. Mercier colocó su mano sobre la del paciente sin pensar. Fue un gesto instintivo, humano. Los dedos del hombre se cerraron débilmente alrededor de los suyos. Para Mercier significó algo que nunca podría articular completamente. Era un consentimiento. Era una despedida. Era un pacto silencioso entre dos seres humanos en el borde del abismo. Mercier respiró hondo. Tomó el bisturí. Y comenzó. La incisión fue limpia, precisa, silenciosa. El bisturí atravesó piel, tejido subcutáneo, músculo intercostal con seguridad. No había sangre que obligara a correr. No había caos hemorrágico. Solo había espacio. Una cavidad comprimida, sin aire, sin expansión. El pulmón izquierdo estaba retraído, colapsado sobre sí mismo. El derecho apenas se movía, pero el corazón mantenía su danza firme, rítmica, casi elegante en medio del caos anatómico. Introdujo un separador metálico improvisado. Las costillas se dieron con resistencia, como si el cuerpo estuviera evitando una agresión mayor. Cuando el espacio se abrió lo suficiente, Mercier observó un fenómeno que nunca había visto. No había perforación visible. No había derrame pleural masivo. No había ruptura evidente de vasos mayores. Pero el pulmón izquierdo estaba plegado hacia sí mismo de una manera que no aparecía en ningún texto de anatomía. No estaba dañado. Estaba retraído, como si hubiera decidido desactivarse para proteger al resto del organismo, como si hubiera entrado en un modo de supervivencia extrema, como si el cuerpo hubiera hecho su propia trilla interna y decidido sacrificar la función pulmonar para mantener el corazón latiendo. Es imposible, susurró el asistente, pero algo no encajaba. Si el pulmón se había retraído voluntariamente, si era una respuesta defensiva y no un daño mecánico, entonces había una posibilidad de reversión, una posibilidad de que el órgano pudiera reactivarse si se le daba el estímulo correcto. Mercier liberó cuidadosamente el espacio alrededor del pulmón colapsado. Verificó que no hubiera compresión externa. Todo parecía estar esperando, como si el cuerpo hubiera pausado esa función y mantuviera todo listo para reiniciarla cuando fuera posible. Introdujo aire manualmente usando un sistema rudimentario de bolsa y válvula improvisada. Bombeó una vez,
2 veces. Observó. Nada. Bombeó una tercera vez con más presión. Y entonces la vida respondió. El pulmón se expandió. No de golpe, no con violencia, sino lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. La superficie plisada comenzó a alisarse. Los alvéolos comenzaron a llenarse. El tejido rosa pálido recuperó color. Fue un proceso gradual, casi ceremonial, como si el órgano estuviera verificando que era seguro volver a funcionar. La respiración volvió, primero como un temblor, luego como un suspiro profundo que elevó todo el hemitórax izquierdo, luego como un patrón estable, coordinado, eficiente. El corazón, al sentir la recuperación, ajustó su ritmo. Pasó de 60 a 70 latidos por minuto, no por estrés, por alivio, como si celebrara silenciosamente el regreso de un aliado. Ese día, la ciencia tembló. Mercier continuó la exploración. La estructura torácica se había desplazado por un impacto enorme, pero los órganos internos habían reaccionado con una coordinación que desafiaba toda lógica. El diafragma había compensado. La musculatura intercostal había inmovilizado. Incluso el pericardio mostraba señales de haber contenido la fuerza del impacto. Era como si el cuerpo hubiera hecho su propia cirugía antes de la cirugía, como si hubiera reorganizado su arquitectura para mantener el corazón latiendo a cualquier costo, como si cada órgano hubiera recibido instrucciones silenciosas de priorizar la supervivencia. Mercier se quedó inmóvil un instante, sintiendo un calor tenue que emanaba del cuerpo. No era un calor febril, era un calor vivo, el calor de un organismo que se estaba reconstruyendo ante sus ojos. Cerró los ojos un segundo. En la Sorbona le habían enseñado que el cuerpo era una máquina compleja, pero lo que tenía frente a sí no era una máquina. Era voluntad convertida en fisiología. Era determinación manifestada en células. Era vida tomando decisiones sin consultar a la conciencia. Terminó la corrección con movimientos precisos. Restableció la anatomía dentro de lo posible. No buscó perfección. Buscó función. Costilla a costilla, músculo a músculo, como quien devuelve orden a una máquina que se negó a quebrarse por completo. Cuando terminó la sutura final, el paciente respiraba por sí mismo. Su tórax subía y bajaba en un ritmo estable, sereno, casi agradecido. La piel había recuperado color. Los labios ya no estaban morados. Mercier se sentó sin quitar los ojos del pecho que ahora se movía con vida propia. No entendía cómo ese hombre había sobrevivido. No entendía por qué su pulmón había entrado en ese estado de defensa extrema. No entendía por qué el corazón había mantenido la calma en plena asfixia interna. Pero entendía una cosa. Ese cuerpo había tomado decisiones. Decisiones hechas en silencio, sin pedir permiso a la ciencia, sin consultar la anatomía. Decisiones de pura voluntad fisiológica. Y él solo había sido testigo, el facilitador. Pero la verdadera curación había comenzado mucho antes de que le hiciera la primera incisión. El paciente no despertó inmediatamente, pero su cuerpo había vuelto. Y cuando sus signos vitales se estabilizaron completamente, Mercier sintió algo que hacía meses no sentía en ese campo de guerra: esperanza. Los días siguientes fueron de observación meticulosa. La respiración se fortalecía hora a hora. El pulso se estabilizaba. La temperatura normalizaba sin intervención. No había signos de infección. El cuerpo aceptaba la reparación como si hubiera estado esperándola. El paciente abrió los ojos al tercer día. No habló inmediatamente. Solo miró el techo de lona con expresión confundida. Mercier le explicó dónde estaba, qué había pasado. El hombre escuchó en silencio.
Luego levantó una mano y la colocó sobre su propio pecho, sintiendo el movimiento de la respiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de reconocimiento, como si hubiera sido consciente, de alguna manera profunda, de la batalla interna, como si supiera que había estado en el borde y que algo más grande que su voluntad consciente lo había traído de vuelta. Mercier no hizo preguntas. Simplemente colocó su mano sobre el hombro del hombre y asintió. Había cosas que no necesitaban palabras. Semanas después, cuando el hospital fue evacuado por la inminente llegada del invierno, Mercier escribió en su cuaderno médico una última entrada sobre ese caso. Lo hizo de noche, a la luz de una vela, mientras afuera el viento aullaba entre las carpas desmanteladas. Este hombre no sobrevivió por mi bisturí. Sobrevivió porque su cuerpo entendió que la vida no siempre sigue las reglas que escribimos en nuestros manuales. A veces las reinventa. A veces encuentra caminos que la ciencia aún no ha mapeado. A veces toma decisiones que nosotros, con todo nuestro conocimiento, apenas podemos asistir. Guardó el cuaderno en su mochila. El paciente había sido evacuado días antes a un hospital en la retaguardia. Mercier nunca supo si sobrevivió a la guerra. Nunca supo su nombre completo. Nunca recibió una carta de agradecimiento. Pero no importaba, porque lo que había aprendido en esa carpa improvisada era más valioso que cualquier reconocimiento. Había aprendido que la medicina no es solo ciencia, es también humildad. Es reconocer que el cuerpo humano guarda secretos que ningún bisturí puede revelar completamente. Es aceptar que a veces el mejor tratamiento es simplemente crear las condiciones para que la vida haga lo que mejor sabe hacer: persistir. Años después, cuando Mercier volvió a la práctica civil en París, contó esa historia a sus estudiantes de medicina. Algunos la escuchaban con escepticismo, otros con fascinación, pero todos recordaban la lección fundamental: que el cuerpo humano no es un objeto pasivo que espera ser reparado. Es un participante activo en su propia curación, un aliado que, cuando se le escucha, puede enseñarle a la medicina cosas que ningún libro contiene. Y así cerró su carrera con esa convicción: que la mejor medicina es la que aprenda a colaborar con la vida, no a imponerse sobre ella. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.